A lo largo de la historia, tanto en la Biblia como en la vida cotidiana, los ángeles han despertado una profunda fascinación en el corazón humano. Son mencionados en pasajes antiguos, se relatan en testimonios actuales y aparecen en momentos clave de la vida de muchos creyentes. Desde tiempos bíblicos se han descrito como mensajeros de Dios enviados con una misión específica: proteger, guiar, fortalecer y traer respuestas a la oración. Y aunque muchas veces permanecen invisibles a nuestros ojos, su presencia es tan real como el aire que respiramos. Imagina por un momento la magnitud de este tema. No estamos hablando de seres mitológicos ni de personajes inventados por la cultura popular, sino de espíritus ministradores que el mismo Dios ha asignado para estar a nuestro lado. Hebreos 1:14 lo declara claramente: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esa promesa no es algo del pasado, es una realidad viva para cada creyente hoy. En México y en las comunidades hispanas de Estados Unidos, hablar de ángeles es algo que conecta de inmediato con la fe del pueblo. Muchas abuelas cuentan cómo en sus oraciones nocturnas sentían una paz repentina, o cómo una fuerza sobrenatural las ayudaba en medio de la dificultad. Son relatos que, aunque sencillos, reflejan una verdad bíblica. Los ángeles están más cerca de lo que imaginamos. Desde la psicología, algunos explican estas experiencias como mecanismos de la mente para dar seguridad. Hablan de resiliencia, de la capacidad humana de enfrentar lo desconocido. Y aunque esas teorías pueden aportar algo de luz, la realidad espiritual va mucho más allá. Lo que muchos llaman intuición o coincidencia, la Biblia lo llama intervención divina. Cuando alguien sobrevive a un accidente inexplicable, cuando un niño se salva de un peligro mortal, o cuando en la oración se siente un calor que da valor y paz, la Escritura nos enseña que no es casualidad, sino la mano de Dios a través de sus ángeles. Este video tiene un propósito muy claro: ayudarte a reconocer las señales de que un ángel está a tu lado, para que no vivas en la duda ni en la ignorancia, sino en la certeza de que el cielo se mueve a tu favor. A lo largo de estas partes iremos descubriendo 7 señales principales y otras manifestaciones que la Biblia y la experiencia cristiana nos muestran. Pero no solo nos quedaremos en lo teórico, también veremos cómo aplicar este conocimiento en tu vida diaria, cómo discernir entre lo verdadero y lo falso, y cómo responder cuando sientas la presencia angelical cerca de ti. Es importante que tengas presente desde el inicio algo fundamental: no adoramos a los ángeles, adoramos a Dios. Los ángeles son siervos, enviados a cumplir órdenes divinas. Nuestra fe, nuestra devoción y nuestra adoración pertenecen únicamente al Señor. Los ángeles nunca buscan robar la gloria de Dios. Al contrario, cada vez que aparecen, apuntan hacia Él. Quizá en tu vida ya has experimentado señales y no las habías reconocido. Tal vez ese calor inexplicable en oración, ese gozo repentino después de llorar, o esa paz que llega en medio de la tormenta, eran la huella de un ángel ministrando a tu favor. En estas reflexiones descubrirás cómo interpretarlas, cómo agradecerlas y cómo fortalecer tu fe para seguir confiando en que nunca estás solo. Abramos juntos esta serie de enseñanzas con el corazón dispuesto, porque si estás escuchando este mensaje no es casualidad. Puede que hoy Dios quiera abrir tus ojos, como abrió los de Eliseo y su siervo, para que entiendas que aunque a veces sientas miedo o soledad, a tu alrededor hay un ejército celestial listo para acompañarte y defenderte. Antes de reconocer las señales de que un ángel está a tu lado, necesitamos responder a una pregunta fundamental: ¿quiénes son realmente los ángeles? En la Biblia los ángeles no son figuras decorativas ni personajes de fantasía.
Son seres espirituales creados por Dios con un propósito claro: servirle a Él y ministrar a los que heredan la salvación. Hebreos 1:14 lo declara con contundencia: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Eso significa que su misión está directamente conectada con la vida de los creyentes. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos ángeles en acción. No son inventos culturales, son parte activa del plan de Dios. Aparecen trayendo mensajes, como en el caso de Gabriel cuando habló con María para anunciar el nacimiento de Jesús, Lucas 1, 26, 38. También actúan como protectores, como cuando un ángel cerró la boca de los leones en el foso de Daniel, Daniel 6, 22. Incluso aparecen como guerreros, luchando en batallas espirituales, como lo hizo Miguel en el libro de Daniel, Daniel 10, 13. Algo importante de entender es que los ángeles no tienen cuerpo físico como nosotros, pero pueden manifestarse de formas visibles cuando Dios lo permite. A veces se presentan como seres radiantes de luz, otras como simples hombres que pasan desapercibidos. Hebreos 13:2 nos recuerda: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Es decir, puedes haberte cruzado con un ángel sin siquiera darte cuenta. En la cultura mexicana y latina, muchas personas relatan experiencias en las que sienten que alguien las salvó de un accidente o las protegió en un momento clave. Aunque algunos lo llaman suerte o coincidencia, para el creyente es una evidencia de que los ángeles cumplen su labor de guardar y defender. El Salmo 91 contra 11:12 lo confirma: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Ahora bien, la teología cristiana deja algo claro: los ángeles no son dioses, no son para adorarlos ni para orarles directamente, son servidores. Apocalipsis 22 contra 8 hasta 9 muestra que cuando Juan intentó postrarse ante un ángel, éste le respondió: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Esa es la clave. Toda la gloria siempre apunta hacia el Señor. Desde la psicología y el estudio de las religiones, algunos explican la creencia en ángeles como una necesidad humana de sentir compañía en medio de la soledad o de interpretar experiencias inexplicables. Sin embargo, lo que diferencia al creyente es que no dependemos de suposiciones, dependemos de la palabra de Dios, que nos asegura que no estamos solos. La fe no niega lo misterioso, lo abraza con esperanza. Entonces, ¿quiénes son los ángeles? Son embajadores del cielo, enviados a recordarnos que nuestro Padre no nos abandona, que el mundo espiritual es tan real como el físico y que hay un ejército invisible trabajando para que cumplamos nuestro propósito. Saber esto te da una base sólida para interpretar las señales que veremos en las siguientes partes. Porque cuando sientas calor, gozo, fuerza o veas destellos de luz, sabrás que no son simples sensaciones, son recordatorios de que los ángeles están cumpliendo su misión contigo. A lo largo de la Biblia encontramos relatos poderosos donde los ángeles aparecen en momentos decisivos. Estos pasajes no son simples historias antiguas, son evidencias de cómo Dios usa a sus mensajeros para guiar, proteger y revelar su voluntad. Conocerlos nos ayuda a entender mejor las señales que también podemos experimentar hoy. Uno de los primeros encuentros ocurre con Abraham. En Génesis 18, 3 visitantes llegaron a su tienda y aunque parecían hombres comunes, uno de ellos le anunció que Sara tendría un hijo. Fue un momento crucial. Dios usó ángeles para confirmar la promesa del nacimiento de Isaac. Aquí vemos que los ángeles pueden traer mensajes que cambian la historia de una familia y de una nación. Otro relato impactante es el de Jacob.
En Génesis 28, mientras huía de su hermano Esaú, se quedó dormido en el desierto. Allí soñó con una escalera que conectaba el cielo con la tierra, y los ángeles subían y bajaban por ella. Esa visión le confirmó que Dios estaba con él, aún en medio de su huida y soledad. Más adelante, Jacob incluso luchó con un ángel en Peniel, Génesis 30, y 2 contra 24:30, experiencia que marcó un antes y un después en su vida, al punto de recibir un nuevo nombre, Israel. En el libro de Daniel encontramos intervenciones espectaculares. Cuando fue arrojado al foso de los leones, él mismo testificó: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Daniel 6:22. En otra ocasión, un ángel vino a darle revelaciones sobre el futuro del pueblo de Israel. Daniel 10:14. Estos ejemplos muestran que los ángeles no solo protegen, sino que también revelan misterios divinos. En el Nuevo Testamento, los ángeles aparecen en los momentos más importantes de la historia de la salvación. El ángel Gabriel anunció a María que daría a luz al Hijo de Dios. Lucas 1:26-38. Un ángel también le habló a José en sueños, confirmando que debía aceptar a María, y más tarde advirtiéndole que huyera a Egipto para proteger al niño Jesús. Mateo 1:20-24, 2:13. Los ángeles también proclamaron a los pastores el nacimiento del Salvador. Lucas 2:9-14. Cuando Jesús enfrentó su agonía en Getsemaní, un ángel descendió del cielo para fortalecerlo. Lucas 22:43. Y después de su resurrección, fueron ángeles quienes anunciaron a las mujeres en la tumba que él había resucitado. Mateo 28:5-7. Incluso después de la ascensión de Cristo, los ángeles siguieron actuando en la vida de la iglesia. En Hechos 12, Pedro fue liberado de la cárcel por un ángel que abrió las puertas y lo condujo a la libertad. Este episodio enseña que Dios usa a sus ángeles para romper cadenas y abrir caminos donde parece no haber salida. Todos estos relatos nos muestran un patrón claro. Los ángeles aparecen en momentos de transición, peligro, debilidad o revelación. Dios los envía como mensajeros y protectores, recordándonos que Él está siempre presente y que el mundo espiritual se mueve a nuestro favor. En la cultura hispana, muchos creyentes se identifican con estas historias porque reconocen que, así como Abraham, Jacob, Daniel o Pedro, también ellos han tenido momentos en los que algo imposible sucedió y la única explicación es que un ángel estaba allí. Esa conexión entre lo bíblico y lo cotidiano fortalece la fe y abre los ojos para reconocer que lo sobrenatural sigue activo hoy. Cuando leas estos pasajes, no los veas como hechos distantes. Míralos como ejemplos de lo que Dios aún puede hacer contigo. Si envió ángeles para proteger a Daniel, ¿por qué no habría de enviarlos para protegerte a ti? Si fortaleció a Jesús en Getsemaní, ¿no crees que también puede enviarte ayuda en tus horas más oscuras? La Biblia es clara. Los ángeles no son un mito, son parte viva del plan de Dios. Y si en la Escritura estuvieron presentes en momentos cruciales, también pueden estar actuando en los momentos más importantes de tu vida. Hasta aquí hemos visto cómo la Biblia relata encuentros directos con ángeles en momentos clave. Pero es importante entender que la acción angelical no se limita a los relatos bíblicos. A lo largo de la historia y hasta nuestros días, los ángeles han seguido presentes, aunque no siempre de forma visible. En la tradición cristiana, especialmente en América Latina y entre las comunidades hispanas en Estados Unidos, abundan los testimonios de personas que aseguran haber experimentado la ayuda de un ángel en situaciones críticas. Puede ser un accidente de tráfico del que alguien salió ileso de manera inexplicable, un enfermo que recibió fuerzas para superar una enfermedad grave, o una madre que sintió paz
en medio de la desesperación porque alguien estaba con ella. Estas experiencias se transmiten de generación en generación, muchas veces de manera sencilla pero profundamente significativa. ¿Quién no ha escuchado a una abuela decir, tu ángel de la guarda te cuidó? Aunque algunos lo ven como un simple dicho popular, ¿tiene raíz en la palabra? Mateo 18:10 nos recuerda, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. En la vida cotidiana, los ángeles pueden manifestarse en formas tan sutiles que pasan desapercibidas. Puede ser la calma inexplicable que llega después de una oración desesperada, una voz interna que te advierte de un peligro, o incluso la ayuda inesperada de un desconocido en el momento preciso. Aunque algunos lo atribuyen a la intuición o a la suerte, la fe nos enseña que es la mano de Dios a través de sus mensajeros. Desde la psicología se suele hablar de mecanismos de afrontamiento, recursos internos que nos ayudan a superar las crisis. Y sí, la mente humana es poderosa, pero lo sorprendente es que muchas de estas experiencias trascienden lo psicológico y entran en lo sobrenatural. No es solo que la persona se siente fuerte, es que suceden cosas imposibles de explicar con la lógica. Ahí es donde la acción angelical se hace evidente. Un ejemplo común en la cultura hispana son los relatos de protección en los viajes. Hay quienes cuentan que estuvieron a punto de sufrir un accidente, pero una fuerza misteriosa les hizo frenar justo a tiempo. Otros narran que alguien apareció para ayudarles en la carretera y cuando intentaron agradecer, esa persona ya no estaba. Son testimonios que, lejos de ser fantasía, nos recuerdan lo que dice el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Reconocer a los ángeles en la vida diaria no significa obsesionarse buscando señales. Significa vivir con la confianza de que, aunque no los veas, Dios ha asignado a sus mensajeros para cuidarte. Esta conciencia no solo fortalece tu fe, sino que también te ayuda a caminar con más paz y menos miedo en un mundo lleno de incertidumbres. En México y en EU, los testimonios modernos se parecen mucho a los bíblicos. Personas que recibieron mensajes de advertencia, que fueron libradas de peligros o que sintieron un gozo inexplicable en la oración. La conexión entre la vida diaria y la Biblia es clara. Dios sigue enviando a sus ángeles para ministrar a los que creen. Así que la próxima vez que experimentes algo que no puedes explicar, antes de llamarlo coincidencia, recuerda, puede que un ángel haya estado a tu lado cumpliendo su misión. Hasta ahora hemos hablado de la identidad de los ángeles, sus apariciones en la Biblia y su presencia en la vida cotidiana. Sin embargo, antes de avanzar hacia las señales específicas, es vital establecer una advertencia clara. Los ángeles no son objetos de adoración ni deben ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. La Biblia es firme en este punto. En Apocalipsis 22, contra 8 hasta 9, el apóstol Juan relata, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Los mismos ángeles insisten en que ellos no son dignos de adoración. Su misión no es recibir gloria, sino redirigirla toda al Creador. En muchas culturas, incluso dentro del cristianismo popular, existe la tentación de convertir a los ángeles en figuras de devoción, como si fueran intermediarios independientes o pequeñas divinidades. Esto es un error espiritual peligroso. La Biblia es clara. Los ángeles son servidores, no dioses. Son instrumentos, no la fuente de la bendición. También es necesario aprender a discernir entre lo verdadero y lo falso. El apóstol Pablo advirtió en 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que no toda experiencia sobrenatural proviene de Dios. No toda voz espiritual, no todo destello de luz, no toda manifestación es necesariamente angelical. Por eso necesitamos madurez, oración y alineación con la palabra de Dios. ¿Cómo discernir? Aquí algunos principios. Un verdadero ángel de Dios siempre apuntará hacia Cristo y glorificará a Dios, nunca a sí mismo. Sus mensajes estarán en armonía con la Escritura, no la contradecirán. Traerán paz y dirección, no confusión ni miedo paralizante. Fortalecerán tu fe en lugar de alejarte de la comunión con Dios. Desde la psicología se sabe que el ser humano puede crear experiencias intensas en su mente, sueños vívidos, alucinaciones por cansancio, incluso sensaciones físicas. Sin embargo, cuando la experiencia es genuinamente espiritual, su fruto permanece. La paz, el gozo, la claridad en la fe son evidencias que trascienden lo psicológico. En la tradición mexicana y latina, muchas personas relatan haber recibido advertencias o mensajes en sueños que luego se cumplieron. La diferencia entre una imaginación y un mensaje divino está en el impacto que deja un verdadero mensaje angelical. Transforma, dirige y fortalece tu vida en Dios. Por eso, antes de adentrarnos en las señales que revelan la presencia de un ángel, debemos recordar este principio esencial. Nuestro enfoque no está en buscar ángeles, sino en buscar a Dios. Los ángeles son enviados de Él. Si mantienes tu corazón enfocado en Cristo, podrás disfrutar del ministerio angelical sin desviarte hacia prácticas equivocadas o engaños espirituales. En resumen, agradece la presencia de los ángeles, reconoce su ayuda, pero nunca los conviertas en el centro de tu fe. Tu adoración y tu devoción deben ser solo para Dios. Si mantienes clara esta línea, estarás protegido contra engaños y podrás disfrutar con libertad de la hermosa verdad de que no estás solo, porque Dios ha enviado a sus ángeles a tu lado. Entramos ahora en la primera señal clara de que un ángel puede estar a tu lado: la sensación de calor inusual. Esta señal se ha reportado a lo largo de los siglos por creyentes en diferentes contextos y también aparece reflejada en la palabra de Dios como símbolo de la presencia divina. ¿Alguna vez has estado orando y de pronto sentiste que un calor comenzó a recorrer tu cuerpo? Puede empezar en las manos, en el pecho o en los pies y de pronto se extiende generando una sensación de energía y alerta espiritual. Este calor no es como la fiebre ni como el clima, sino algo interior que parece encenderte por dentro. La Biblia describe a los ángeles como fuego ardiente, Salmo 104:4. No es de extrañar que cuando ellos se acercan, el cuerpo humano responda con calor, como si la atmósfera espiritual tocara tu carne. Un ejemplo bíblico se encuentra en la historia de Isaías. En su visión, uno de los serafines tomó un carbón encendido del altar y lo puso sobre sus labios. Isaías 6:6 hasta 7. El calor de ese carbón representaba purificación y la presencia directa de Dios. De igual manera, cuando un ángel se acerca a ti, puedes experimentar un calor que simboliza limpieza, santidad y fortaleza espiritual. Desde la ciencia, los médicos hablan de respuestas psicosomáticas, cuando el sistema nervioso responde a emociones profundas, liberando energía que se siente en la piel como calor. Y sí, la emoción puede generar reacciones físicas, pero aquí es donde lo espiritual trasciende lo natural. Cuando ese calor llega justo en el momento en que estás en comunión con Dios, cuando es acompañado de paz, gozo o dirección espiritual, no se trata de una simple reacción nerviosa, sino de un toque divino.
La tradición cristiana también ha interpretado esta señal como una manifestación del Espíritu Santo y del ministerio de los ángeles. Recuerda cómo en Éxodo 13:21 el pueblo de Israel era guiado por una columna de fuego en la noche. Ese fuego representaba la guía celestial. Del mismo modo, ese calor que sientes puede ser una invitación a confiar más, a profundizar en la oración o a prepararte para recibir una revelación. Muchos creyentes en México y Estados Unidos cuentan testimonios similares. Durante vigilias o momentos de oración intensa, sentían un calor que los llenaba de paz, como si una presencia invisible los envolviera. Algunos incluso lo describen como estar abrazados por Dios. Y lo interesante es que esa experiencia los impulsaba a seguir orando, a cantar con más fuerza o a sentir un gozo renovado. Es importante subrayar que no siempre sentirás este calor. Y eso no significa que los ángeles no estén contigo. Los ángeles no dependen de tus emociones para actuar. Ellos cumplen la orden de Dios. Pero hay momentos en que el Señor permite que sientas esta señal para fortalecer tu fe. Es como un recordatorio tangible de que no estás solo, de que el cielo está trabajando a tu favor. ¿Qué hacer cuando lo experimentes? No te distraigas buscando la sensación. Agradece a Dios por su presencia. Permite que ese calor te motive a orar con más fervor o a abrir tu corazón para escuchar lo que Dios quiere decirte. La señal del calor inusual no debe convertirse en un fin en sí mismo, sino en una invitación a entrar más profundamente en la presencia divina. Si alguna vez lo sientes, recuerda, es posible que un ángel esté ministrando a tu favor, fortaleciéndote, purificándote o preparándote para la siguiente etapa de tu camino espiritual. Ahora que hemos explorado la primera señal, la sensación de calor inusual, es importante aprender a discernirla y aplicarla en la vida práctica. Porque aunque puede ser una experiencia poderosa, también debemos reconocer la diferencia entre lo natural y lo espiritual para no confundirnos ni caer en supersticiones. Primero, lo natural. El cuerpo humano genera calor por muchas razones. Estrés, ansiedad, un aumento de presión sanguínea, incluso la temperatura ambiental pueden provocar sensaciones de calor o sofocos. La ciencia médica lo explica como reacciones fisiológicas normales. Por ejemplo, durante la oración profunda o la meditación, el sistema nervioso parasimpático puede activarse y producir cambios en la temperatura corporal. Esto no necesariamente significa que haya un ángel presente. Segundo, lo espiritual. Cuando el calor aparece en un contexto de oración, adoración o búsqueda de Dios, y no solo como un efecto del ambiente, suele estar acompañado de paz, fortaleza o claridad interior. Esa combinación es clave. El calor de Dios no solo calienta el cuerpo, también enciende el alma. Te impulsa a orar con más fervor, a cantar con más devoción, a confiar con más certeza. Es un calor que transforma, no que incomoda. La Biblia nos muestra ejemplos. Los discípulos de Emaús, después de encontrarse con Jesús resucitado, dijeron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24:32. Ese ardor en el corazón no era una reacción física cualquiera, era la confirmación de la presencia divina. ¿Cómo puedes discernir entre lo natural y lo espiritual? Aquí algunos principios prácticos. Evalúa el contexto. ¿Estabas orando, leyendo la Biblia o adorando cuando ocurrió? Observa el fruto. ¿Te llenó de paz, gozo o fortaleza? ¿O simplemente fue una incomodidad pasajera? Confirma con la palabra. ¿La experiencia te acercó más a Dios o fue solo algo extraño sin dirección espiritual? Escucha tu espíritu. Cuando es de Dios, hay un testimonio interior que te confirma que no estás imaginando. En la cultura hispana, muchas personas testifican que durante vigilias de oración sintieron un calor que descendía sobre ellas como un aceite espiritual. Ese calor no solo fue físico,
Trajo sanidad emocional, liberación de cargas y hasta decisiones importantes que cambiaron vidas. Es un ejemplo de cómo Dios puede usar esta señal para hablarte de forma personal. Ahora bien, ¿qué hacer cuando experimentes este calor? No te asustes. Recuerda que los ángeles son enviados para ayudarte, no para dañarte. Agradece a Dios. Reconoce que es un privilegio sentir su cercanía. Permanece en oración. No te distraigas buscando entender demasiado. Más bien fluye en la presencia del Señor. Escribe tu experiencia. Llevar un diario espiritual te ayudará a recordar cómo Dios se ha manifestado en diferentes etapas de tu vida. Por último, ten presente que esta señal no es la única manera de saber que un ángel está contigo. Es una de varias manifestaciones que Dios puede permitir. Si alguna vez sientes calor en oración, no pienses que todo depende de repetir la experiencia. La fe no se basa en sensaciones, sino en la verdad de la palabra. Los ángeles estarán contigo aunque no lo sientas, porque Dios ya ha dado la orden de que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91:11. El calor inusual es entonces un regalo que fortalece tu confianza, una chispa que enciende tu espíritu y te recuerda que el cielo está más cerca de lo que imaginas. La segunda señal de que un ángel puede estar a tu lado es cuando recibes una fuerza inusual en momentos de debilidad. Esta manifestación ha sido relatada por generaciones de creyentes y está profundamente arraigada en la Biblia. Se trata de ese instante en el que, a pesar de sentirte exhausto, sin energía y sin ánimo para continuar, de pronto aparece en ti una fuerza que no proviene de tu interior humano, sino de una ayuda celestial. La palabra nos muestra varios ejemplos. Uno de los más conmovedores es el de Jesús en Getsemaní. La Escritura narra que en su agonía, mientras oraba con gran angustia, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lucas 22:43. Imagina ese momento, el Hijo de Dios enfrentando el peso del pecado de la humanidad, sintiendo la presión hasta sudar gotas de sangre, y justo allí un ángel vino a ministrarle fuerza. Otro relato impactante es el del profeta Elías. Después de su victoria en el Monte Carmelo contra los profetas de Baal, Elías cayó en un profundo cansancio emocional y físico al punto de desear la muerte. Pero en 1 Reyes 19, contra 5-8, vemos cómo un ángel lo despertó y le dio comida y agua. Ese alimento celestial le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. No era fuerza humana, era fortaleza divina ministrada por un ángel. Incluso el profeta Daniel experimentó esta ayuda. En Daniel 10:19 relata: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Ese toque angelical transformó su debilidad en valor. Ahora pensemos en la vida cotidiana. ¿Alguna vez has sentido que no podías más? Tal vez estabas enfermo, agobiado por los problemas o cargado emocionalmente, y de repente, mientras orabas o alguien intercedía por ti, una fuerza nueva llenó tu ser. Esa capacidad inesperada para seguir adelante, para sonreír cuando parecía imposible, puede ser señal de que un ángel estaba ministrando a tu favor. La ciencia psicológica habla del efecto resiliencia, la capacidad del ser humano para levantarse después de una crisis. Y es cierto, la mente y el cuerpo tienen recursos sorprendentes, pero la fe va más allá y reconoce que hay ocasiones en que la explicación no es suficiente. Cuando una madre agotada encuentra la energía para cuidar a su hijo enfermo toda la noche, o cuando un enfermo terminal siente paz y fuerzas renovadas después de la oración, ahí vemos la huella de lo sobrenatural. En la tradición cristiana, este tipo de fuerza siempre se interpreta como una gracia divina. No es producto de la casualidad, sino de la intervención de Dios a través de sus mensajeros. Los ángeles ministran fuerza porque Dios sabe
que la vida es una batalla constante. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces esa fortaleza se materializa mediante la obra invisible de los ángeles. ¿Qué hacer cuando experimentes esta señal? Reconoce que no es tu mérito. No digas soy fuerte, di Dios me dio fuerzas. Agradece en oración, da gracias al Señor porque sus ángeles te han sostenido. No desaproveches la fuerza, úsala para orar más, para servir mejor o para cumplir el propósito que Dios ha puesto en tus manos. Escribe el testimonio. Cuando recuerdes esos momentos de debilidad convertidos en victoria, tu fe se fortalecerá. La fuerza angelical no es permanente, puede aparecer en un momento clave y luego retirarse. Eso no significa que te abandone, sino que cumplió su propósito. El mensaje es claro, no estás solo en tus luchas, siempre hay ayuda divina lista para levantarte cuando tus fuerzas humanas se agoten. Así, la segunda señal nos recuerda que cuando sientas que ya no puedes, Dios puede enviar a sus ángeles para demostrarte que en Él siempre hay más fuerzas de las que imaginas. La tercera señal de que un ángel puede estar a tu lado es cuando percibes destellos de luz o una iluminación repentina en medio de la oscuridad. Esta manifestación está profundamente ligada a la naturaleza misma de los ángeles, pues la Biblia los describe como espíritus de luz que reflejan la gloria de Dios. En la Escritura encontramos múltiples referencias a esta característica. El apóstol Pablo, en su encuentro camino a Damasco, experimentó una luz tan intensa que lo dejó ciego por 3 días, Hechos 9 contra 3 hasta 9. Esa luz no era un fenómeno natural, era la manifestación gloriosa del cielo que cambió el rumbo de su vida. También en el monte de la transfiguración, el rostro de Jesús resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, Mateo 17 contra 2, acompañado por la presencia celestial de Moisés y Elías. Esa escena mostró cómo lo divino irrumpe en lo humano con señales luminosas. Otro ejemplo lo vemos en la historia de los pastores que recibieron la noticia del nacimiento de Jesús. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, Lucas 2 contra 9. La gloria de Dios se manifestó como un resplandor que iluminó la noche. En la vida cotidiana, este destello puede experimentarse como un parpadeo extraño de luz en un cuarto oscuro, un brillo repentino mientras oras, o incluso un resplandor en sueños o visiones. Muchas personas testifican que durante un tiempo de oración intensa vieron una chispa o un resplandor como si alguien hubiera prendido una pequeña lámpara. Para algunos, estas experiencias son tan sutiles que se preguntan si fue su imaginación, pero el impacto espiritual posterior confirma que no lo fue. Desde la ciencia, los neurólogos explican que el cerebro puede generar fenómenos visuales llamados fosfenos, que son destellos percibidos sin que exista una fuente externa de luz. Se producen cuando hay presión en los ojos, cambios de oxigenación o incluso cansancio extremo. Sin embargo, la diferencia entre un fenómeno natural y una señal espiritual radica en el contexto y en el fruto. Cuando un destello ocurre en un momento clave de oración y viene acompañado de paz, claridad o revelación, no es simplemente fisiología, es una manifestación del mundo espiritual. En la tradición cristiana, los destellos de luz siempre se han interpretado como símbolos de revelación. La luz representa entendimiento, apertura de caminos y victoria sobre la oscuridad. Salmo 119 contra 105 lo declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así, cuando ves una luz en momentos de búsqueda espiritual, puedes entender que Dios está iluminando tu sendero y confirmando que sus ángeles están cerca. En la cultura mexicana y latina, donde las vigilias y oraciones nocturnas son comunes, no son pocos los testimonios de personas que dicen
haber visto una luz brillante atravesar la habitación mientras oraban. Algunos la interpretaron como una confirmación de que no estaban solos. Otros, al recordar el Salmo 27 contra uno, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?, sintieron que esa manifestación les dio coraje para seguir adelante en medio de una prueba difícil. ¿Qué hacer si percibes un destello de luz? No temas. Recuerda que la luz representa la victoria de Dios sobre la oscuridad. Ora y agradece. Reconoce que es una señal de la cercanía del cielo. Busca dirección en la palabra. A menudo la luz anuncia revelación. Abre la Biblia y pide al Espíritu Santo entendimiento. Discierne. Asegúrate de que la experiencia apunte hacia Dios y no te distraiga con curiosidad o superstición. Ver un destello de luz no significa que estés imaginando cosas, sino que puede ser un recordatorio de que Dios envía a sus ángeles como mensajeros de esperanza y revelación. Cada vez que la luz irrumpe en tu vida espiritual, es una señal de que la oscuridad nunca tendrá la última palabra. Profundicemos ahora en la tercera señal, los destellos de luz como manifestación angelical y cómo distinguirlos de ilusiones naturales. En la experiencia cristiana, muchos creyentes han relatado que durante momentos de adoración o lectura de la Biblia vieron un brillo repentino, como si alguien hubiera encendido un foco o una chispa en medio de la oscuridad. A veces es una luz blanca intensa, otras veces un destello dorado o azul. Lo sorprendente es que estos momentos suelen ir acompañados de una sensación de paz, claridad mental y la convicción de que no están solos. Un testimonio frecuente en vigilias en México y América Latina es que mientras un grupo ora, algunos de los presentes ven un resplandor en la habitación, aunque no haya ninguna fuente de luz externa. En muchas ocasiones, este tipo de experiencias se interpreta como confirmación de que la oración ha abierto una atmósfera espiritual donde los ángeles están ministrando. Bíblicamente, esto tiene respaldo. Cuando Moisés descendió del monte después de estar en la presencia de Dios, su rostro resplandecía tanto que la gente no podía mirarlo. Éxodo 34 contra 29:30. Y en Hechos 12 contra 7, cuando Pedro fue liberado de la cárcel, dice el texto: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. La luz fue la evidencia visible de la intervención celestial. Sin embargo, debemos ser prudentes. Desde la medicina y la neurología se reconoce que la fatiga, la migraña o el estrés visual pueden causar destellos que parecen luces inexistentes. Estos fenómenos, llamados fosfenos, ocurren incluso al frotarse los ojos. Por eso, la clave está en discernir el contexto espiritual y el fruto posterior. ¿Cómo diferenciar una ilusión natural de una manifestación espiritual? Si la luz aparece en un momento común sin oración y búsqueda espiritual, es probable que sea fisiológica. Si la luz ocurre mientras oras, lees la palabra o adoras, y además viene acompañada de paz, gozo o dirección, es señal de que puede ser una manifestación angelical. Si la experiencia produce temor confuso o distracción, es importante orar y pedir discernimiento, porque no todo lo que brilla viene de Dios. En la tradición cristiana, la luz ha sido símbolo de revelación y victoria. Cuando un destello aparece en oración, se interpreta como la confirmación de que el cielo está obrando. El mismo Jesús dijo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa luz que percibes no apunta a los ángeles, apunta a Cristo, y ellos solo son mensajeros de su gloria. Una recomendación práctica: cuando experimentes un destello de luz en oración, no te obsesiones buscándolo. Más bien, agradece a Dios y pide sabiduría para entender si Él quiere mostrarte algo específico. Puedes abrir tu Biblia y leer un pasaje al azar,
permitiendo que el Espíritu Santo confirme la dirección. Muchas veces la luz llega como preludio de una revelación o un mensaje personal que fortalecerá tu fe. En conclusión, los destellos de luz son un recordatorio de que, aunque vivamos en un mundo lleno de sombras, el cielo siempre tiene maneras de mostrar su presencia. Si los percibes en oración, considéralo un regalo, una confirmación de que los ángeles, ministros de Dios, están contigo y que la luz de Cristo disipa cualquier tiniebla en tu camino. La cuarta señal de que un ángel puede estar a tu lado es cuando experimentas una sensación de hormigueo o escalofríos que no tiene explicación natural inmediata. Esta experiencia es muy común entre los creyentes y, aunque muchos intentan racionalizarla, la Biblia y la tradición espiritual la reconocen como una manifestación de lo sobrenatural. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y aunque el espíritu es el que percibe lo divino, el cuerpo suele reaccionar cuando una presencia celestial se acerca. Esa reacción puede sentirse como un cosquilleo en la piel, un estremecimiento en la espalda o incluso como si el cabello se erizara sin motivo. Este tipo de experiencia puede ocurrir durante la oración, la adoración o en momentos de intensa búsqueda de Dios. Desde la perspectiva bíblica, hay ejemplos donde la presencia de lo divino produjo reacciones físicas. En Daniel 10:8 hasta 9, el profeta relata que cuando tuvo una visión celestial, se quedó sin fuerzas y su rostro palideció. Sus rodillas temblaron y cayó al suelo hasta que un ser angelical lo fortaleció. De manera similar en Apocalipsis 1:17, Juan escribe: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. No era debilidad física común, era la reacción natural de un cuerpo humano ante la intensidad de una presencia sobrenatural. En la vida práctica, muchas personas en México, Estados Unidos y Latinoamérica han compartido testimonios de escalofríos repentinos mientras oraban o escuchaban un mensaje inspirado. Esa sensación no era de frío ni de miedo, sino una confirmación de que Dios estaba ahí. Se suele decir: se me puso la piel chinita. Y aunque a veces se usa en un sentido emocional, los creyentes entienden que en un contexto espiritual puede ser una señal de ministración angelical. Desde la ciencia, la psicología explica los escalofríos como respuestas del sistema nervioso autónomo vinculadas a la adrenalina o a una reacción emocional fuerte, por ejemplo, al escuchar música que nos toca profundamente. Pero aquí está la diferencia. Cuando estos escalofríos aparecen en medio de oración, adoración o lectura de la Biblia, acompañados de paz, gozo o reverencia, trascienden lo psicológico y entran en lo espiritual. ¿Qué hacer cuando sientas esta señal? No la ignores. Reconócelo como un recordatorio de que no estás solo. Mantente en oración, no te distraigas analizando demasiado la experiencia. Fluye en la presencia de Dios. Pide dirección. A veces esos escalofríos son una preparación para escuchar una palabra o recibir revelación. Confirma con la palabra. Recuerda siempre que los ángeles no hablan de sí mismos, apuntan hacia Cristo y su mensaje. Un ejemplo contemporáneo lo cuentan creyentes que oran en hospitales. Algunos narran que mientras intercedían por un enfermo sintieron un escalofrío recorrer su cuerpo y poco después el paciente empezó a mejorar o recibió paz. Esa experiencia es interpretada como una intervención angelical trayendo fortaleza o sanidad. En la tradición espiritual, el hormigueo se asocia con la sensibilidad del espíritu. Es como si tu ser interior estuviera captando lo que sucede en el mundo invisible y enviara señales a tu cuerpo para que sepas que algo está ocurriendo. No es algo de lo que debas asustarte, sino un privilegio de quienes caminan con Dios. En conclusión, los escalofríos o cosquilleos no son simples reacciones del cuerpo. Muchas veces son un lenguaje sutil de Dios
para recordarte que sus ángeles están cerca, que el cielo te rodea y que tu vida está bajo cuidado divino. Profundicemos ahora en la cuarta señal, la sensación de hormigueo o escalofríos como indicio de la presencia angelical. Esta manifestación puede parecer común, pero tiene matices importantes que debemos entender para no confundirla con simples reacciones físicas o con experiencias negativas. Primero, hablemos de los testimonios de fe. Muchos creyentes han compartido que mientras estaban orando intensamente o cantando alabanzas, sintieron un hormigueo recorrer su cuerpo. No era un frío incómodo ni un temblor por nerviosismo, sino un estremecimiento que venía acompañado de paz profunda. Esa mezcla es clave. El cuerpo reacciona, pero el alma se llena de confianza. En iglesias de México y de comunidades hispanas en Estados Unidos, se escucha a menudo la frase, sentí como un soplo que me erizó la piel, pero al mismo tiempo me llenó de gozo. Para quienes lo viven, es un testimonio de que los ángeles estaban presentes ministrando. Desde la Biblia, recordemos a Daniel en sus visiones, cuando la presencia angelical se le manifestó, su cuerpo tembló y cayó al suelo, Daniel 10 contra 7 hasta 9. Sin embargo, no quedó paralizado por miedo. Después de esa reacción inicial, recibió fortaleza y claridad. Lo mismo sucedió con los pastores de Belén. Al ver la gloria del ángel, tuvieron temor, pero enseguida recibieron el mensaje de paz. Lucas 2 contra 9-10. Estos relatos nos muestran que la primera reacción puede ser física, pero el fruto siempre es espiritual y edificante. Ahora bien, es importante distinguir entre miedo y presencia divina. El enemigo también puede provocar escalofríos para infundir temor y confusión. La diferencia está en el efecto posterior, si el escalofrío viene acompañado de ansiedad, terror o confusión, no es de Dios. Si el escalofrío trae calma, claridad y deseo de acercarte más a Dios, ¿puedes confiar en que es una manifestación angelical? Desde la psicología, los escalofríos se asocian con la liberación de adrenalina ante estímulos intensos, como música conmovedora o recuerdos emocionales. Sin embargo, la experiencia espiritual se distingue porque no depende de factores externos. Ocurre en la oración, en la quietud o en momentos donde no hay razones naturales para que el cuerpo reaccione así. Un ejemplo práctico, una joven en California contó que mientras luchaba con la decisión de dejar un trabajo que la alejaba de su fe, oró pidiendo guía. De repente un escalofrío recorrió su cuerpo mientras leía un versículo que decía, yo te instruiré y te enseñaré el camino en que debes andar. Salmo 32 contra 8. Ese momento fue para ella una confirmación de que Dios estaba hablando a través de su palabra con la presencia de sus ángeles como testigos. ¿Qué hacer cuando experimentes estos hormigueos? Ora en voz baja agradeciendo a Dios por recordarte que no estás solo. No te distraigas buscando repetir la sensación. Concéntrate en el mensaje espiritual. Permite que sea una invitación a profundizar en la oración. Muchas veces el escalofrío es solo la antesala de una revelación mayor. Pide discernimiento para distinguir entre lo espiritual verdadero y lo que puede ser solo físico o emocional. En conclusión, el hormigueo o los escalofríos en momentos de oración no son casualidad. Son una manera sutil de que el cielo confirme su cercanía. Si aprendes a discernirlos, podrás vivirlos no como simples reacciones del cuerpo, sino como puertas abiertas hacia la experiencia de la presencia de Dios y de sus ángeles a tu lado. La quinta señal de que un ángel puede estar a tu lado es cuando experimentas una alegría inusual y una plenitud de gozo que no puedes explicar con lógica humana. Es esa sensación de paz y felicidad repentina que invade tu corazón en medio de la oración, la adoración o incluso en tiempos de dificultad, y que te recuerda que Dios está obrando a tu favor. La Biblia afirma que en tu presencia hay plenitud de gozo. Salmo 16:11. Los ángeles, al estar en la presencia de Dios,
también transmiten esa atmósfera de gozo cuando se acercan a ministrarnos. Por eso, cuando un ángel entra en contacto con tu vida, no trae tristeza ni desesperación, sino un gozo que fluye desde lo más profundo del espíritu. Un ejemplo bíblico lo encontramos en la historia del nacimiento de Jesús. El ángel que se presentó a los pastores de Belén proclamó: os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Lucas 2:10. El mensaje angelical estuvo cargado de alegría, porque cada visita de un ángel auténtico de Dios apunta a esperanza, a buenas noticias y a la paz del cielo. Este gozo inusual también se manifiesta en la vida cotidiana. Hay personas que, aún atravesando situaciones difíciles como enfermedades, crisis familiares o pérdidas materiales, testifican que al orar sienten de repente un gozo que no tiene sentido humano. Ese gozo es tan profundo que los hace sonreír, cantar o incluso llorar de gratitud. No es un optimismo vacío, sino la confirmación de que el cielo los está fortaleciendo. Desde la psicología se sabe que el cerebro libera dopamina y serotonina cuando experimentamos felicidad, gratitud o amor. Pero lo que muchos creyentes experimentan tras la oración trasciende lo meramente químico. Es un gozo que no depende de las circunstancias externas, sino de una certeza interior de que Dios está en control. Esa es precisamente la diferencia entre un estado emocional común y la plenitud de gozo espiritual que puede ser catalizada por la presencia angelical. En la cultura mexicana y latina, este gozo se describe como un alivio que baja del cielo. En vigilias, cantos congregacionales o tiempos de intercesión, es común escuchar testimonios de personas que entraron al lugar cargadas y salieron riendo y abrazando a otros sin que nada externo haya cambiado. Lo que cambió fue el ambiente espiritual. Los ángeles estaban ministrando paz y gozo en sus corazones. ¿Qué hacer cuando experimentes este gozo inusual? Agradece inmediatamente a Dios. Reconoce que es un regalo de su presencia. Deja que fluya. No reprimas la alegría. Si quieres cantar, ríe o incluso llorar de gratitud, hazlo libremente. Comparte el gozo. Anima a alguien que esté pasando por pruebas. El gozo es contagioso y puede transformar a otros. Escríbelo como testimonio. Cuando recuerdes cómo Dios te dio gozo en medio de la tormenta, tu fe se fortalecerá en futuros desafíos. Este gozo inusual no significa que los problemas desaparezcan de inmediato, sino que tu espíritu recibe fuerzas renovadas para enfrentarlos. Es la evidencia de que Dios te está ministrando a través de sus ángeles y que la victoria está más cerca de lo que imaginas. En conclusión, la alegría inusual y la plenitud de gozo son señales de que el cielo está tocando tu vida. No son emociones superficiales, sino una expresión del reino de Dios en tu corazón. Cuando experimentes este gozo, recuerda que los ángeles están cumpliendo su tarea. Recordarte que no estás solo y que la victoria de Cristo ya es tuya. Profundicemos ahora en la quinta señal, la alegría inusual y la plenitud de gozo como evidencia de que un ángel está a tu lado. Esta experiencia no debe confundirse con una emoción pasajera o con un momento de felicidad común. Hablamos de un gozo que trasciende lo humano y que tiene un origen celestial. El apóstol Pablo describió este fenómeno en Filipenses 4:4 con las palabras: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El gozo del que habla no depende de circunstancias externas, sino de la presencia de Dios en la vida del creyente. Y muchas veces ese gozo se activa cuando los ángeles enviados por Dios ministran fortaleza espiritual en momentos de debilidad. ¿Cómo diferenciar una emoción humana del gozo celestial? La emoción humana suele depender de estímulos externos. Buenas noticias, compañía agradable, éxito en un proyecto, se eleva y se desvanece con rapidez. El gozo celestial, en cambio, se manifiesta incluso en medio de la adversidad.
Llega cuando no hay razones visibles para sonreír y sin embargo tu espíritu se llena de paz y esperanza. La Biblia nos da ejemplos claros. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, golpeados y encadenados. Pero en lugar de caer en desesperación, comenzaron a cantar himnos a Dios en medio de la prisión. Ese gozo no era natural, era un gozo espiritual que superó la aflicción física. La consecuencia fue poderosa. Un terremoto abrió las puertas de la cárcel y muchos fueron testigos del poder de Dios. En la vida cotidiana, un creyente en México compartió que tras perder su empleo, se encerró en oración lleno de ansiedad. Pero en medio de sus lágrimas, sintió un gozo tan fuerte que comenzó a cantar espontáneamente. No entendía cómo podía estar feliz en esa situación, pero reconoció que era la paz de Dios y la administración de sus ángeles preparándolo para lo que vendría. A las pocas semanas, recibió una oportunidad laboral mejor de la que había perdido. Desde la ciencia, la psicología positiva reconoce que la gratitud y la fe pueden activar circuitos neuronales que generan resiliencia y bienestar. Sin embargo, lo que distingue el gozo espiritual es que no se limita a un mecanismo del cerebro, sino que apunta a un origen sobrenatural. No es un simple estado emocional, es una experiencia que cambia tu perspectiva y te hace ver la vida desde los ojos de la fe. ¿Qué hacer cuando experimentas este gozo celestial? No lo reprimas, deja que tu espíritu se exprese. Si quieres cantar, hazlo. Si quieres levantar tus manos, hazlo. Ese gozo es un arma espiritual que vence la tristeza. Compártelo. Así como Pablo y Silas edificaron a otros con sus cánticos en la cárcel, tu gozo puede animar a alguien que esté pasando por pruebas. Afírmalo en la palabra. Lee versículos sobre el gozo del Señor y declara que es tu fortaleza, Nehemías 8:10. Reconócelo como señal angelical. Recuerda que Dios usa a sus ángeles para ministrar ánimo y esperanza en tu vida. El gozo espiritual es más que una sensación, es una señal de victoria anticipada. Cuando un ángel está contigo, te recuerda que la batalla ya fue ganada en Cristo y que tu alma puede descansar en esa verdad. En conclusión, la diferencia entre emoción humana y gozo celestial está en su origen y en su efecto. El gozo humano depende de lo que pasa afuera. El gozo celestial nace de lo que Dios está haciendo dentro de ti y muchas veces es la huella silenciosa de sus ángeles ministrando a tu corazón. La sexta señal de que un ángel puede estar a tu lado es cuando comienzas a hablar en lenguas angelicales durante la oración. Este fenómeno espiritual ha sido parte de la experiencia cristiana desde los tiempos apostólicos y representa una dimensión profunda de comunicación con Dios que trasciende las palabras humanas. El apóstol Pablo lo menciona claramente en 1 Corintios 13, 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí se reconoce que además de las lenguas humanas, existe un nivel de oración en el que el creyente se expresa en lenguas angelicales. Estas no son para presumir ni para confundir, sino para edificar el espíritu y abrir un canal directo hacia lo divino. ¿Cómo sucede esto? Durante la oración ferviente, tu espíritu se conecta de tal manera con Dios que tu lengua comienza a pronunciar palabras desconocidas para ti. A veces es un cambio en el tono, otras veces en la fluidez o el ritmo de tu oración. Es como si tu boca fuera guiada para expresar lo que tu mente no alcanza a articular. Los ángeles están presentes en ese momento, creando un ambiente donde tu espíritu se eleva hacia dimensiones celestiales. Un ejemplo bíblico lo vemos en el día de Pentecostés, Hechos 2. Aunque los discípulos hablaban lenguas de diferentes naciones entendidas por quienes los escuchaban, también se cree que en ciertos momentos expresaban sonidos celestiales que no tenían traducción humana directa.
Era un lenguaje espiritual que declaraba las maravillas de Dios. En la vida cotidiana, muchos creyentes testifican que mientras oran con intensidad, de repente sienten que sus palabras cambian y entran en un flujo que no pueden controlar conscientemente. Algunos lo describen como una melodía, otros como frases rápidas que fluyen con poder. Después de esa experiencia, dicen sentir paz, claridad y una fuerza renovada. Ese es un claro ejemplo de oración en lenguas angelicales. La psicología y la lingüística han tratado de explicar este fenómeno como glosolalia, un estado en el que la persona pronuncia sonidos o palabras sin un significado semántico definido. Sin embargo, para la fe cristiana no es un desorden mental, sino un don espiritual descrito en 1 Corintios 14, donde Pablo explica que quien ora en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. ¿Qué hacer cuando experimentes esta señal? No te detengas por miedo. Muchas personas sienten temor la primera vez. Recuerda que es una manifestación de la presencia de Dios, no algo extraño o peligroso. Permite que fluya. No intentes controlar cada palabra. Deja que el Espíritu Santo guíe tu lengua. Confirma con la palabra. Entiende que este don tiene fundamento bíblico y que edifica tu vida espiritual. Úsalo como arma espiritual. La oración en lenguas activa tu fe, fortalece tu espíritu y puede abrir puertas de revelación y protección. En las comunidades cristianas de México y Estados Unidos, el hablar en lenguas angelicales es visto como una evidencia de que el Espíritu Santo está obrando y que los ángeles crean un ambiente donde la presencia de Dios se manifiesta de forma tangible. No se trata de un espectáculo, sino de un regalo que fortalece al creyente y lo conecta con realidades celestiales. En conclusión, hablar en lenguas angelicales es una señal clara de que el cielo se ha acercado. Es la confirmación de que no estás solo, de que Dios escucha tus oraciones y de que sus ángeles están allí creando un espacio espiritual donde tu espíritu puede comunicarse de manera íntima y directa con el Creador. Profundicemos ahora en la sexta señal, hablar en lenguas angelicales como evidencia de la presencia celestial. Aunque este don es glorioso, también requiere discernimiento y madurez espiritual para no caer en malentendidos ni en imitaciones emocionales. El apóstol Pablo fue claro en 1 Corintios 14 al enseñar que las lenguas son un don real, pero que deben usarse con sabiduría. Por eso enfatizó: el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. VV2. Esto nos recuerda que las lenguas angelicales no son para presumir delante de otros, ni para usarlas como signo de superioridad espiritual, sino para edificar la relación íntima entre el creyente y Dios. En la historia de la Iglesia ha habido malinterpretaciones. Algunas comunidades han caído en el error de obligar a las personas a hablar en lenguas como requisito de fe, cuando en realidad es un don que Dios da en su soberanía. Otras veces ha habido exageraciones emocionales donde se confunden expresiones humanas con manifestaciones auténticas del Espíritu. Por eso, la clave está en el discernimiento. El fruto de la experiencia fue paz, edificación y cercanía con Dios. Si la respuesta es sí, entonces fue genuina. Desde la psicología, algunos investigadores catalogan las lenguas como un fenómeno de glosolalia relacionado con estados de éxtasis. Sin embargo, los testimonios de millones de creyentes alrededor del mundo confirman que no se trata de una simple catarsis emocional, porque los efectos espirituales son duraderos, mayor fortaleza en la fe, dirección divina y paz que trasciende el entendimiento. Un ejemplo práctico lo vemos en testimonios de creyentes en Estados Unidos y México. Una mujer en Texas relató que mientras su hijo estaba en cirugía, ella comenzó a orar en lenguas con tal intensidad que sintió como si no fuera ella quien pronunciaba esas palabras.
Al terminar, sintió paz y poco después los médicos confirmaron que la operación había sido un éxito inesperado. Para ella fue claro que los ángeles estaban ministrando fuerza y que el Espíritu Santo intercedía por su hijo. ¿Cómo distinguir lo auténtico de lo emocional? Examina el fruto. Las lenguas auténticas siempre producen paz, gozo y mayor fe. Evalúa el contexto. Si ocurre en un ambiente de oración sincera y centrada en Dios, es más probable que sea genuino. Busca confirmación en la palabra. El don siempre apuntará a Cristo, no a engrandecer al hombre. Ten cuidado con la manipulación. Nadie debería forzarte a hablar en lenguas ni juzgarte si no lo haces. El don no es una medalla, es un regalo. Consejos prácticos para quienes lo experimentan: no te concentres en provocar las lenguas, concéntrate en adorar a Dios. Él las dará cuando lo considere necesario. Úsalas como parte de tu vida devocional. Orar en lenguas fortalece tu espíritu en momentos de debilidad. No te compares con otros. Cada persona recibe la manifestación del Espíritu a su manera y en su tiempo. En conclusión, hablar en lenguas angelicales es una señal poderosa, pero debe ser recibida con humildad y reverencia. Es un regalo que Dios otorga para acercarte más a Él y para recordarte que el cielo está abierto sobre tu vida. Cuando experimentes este don, no te enfoques en la experiencia en sí, sino en el Dios que te la concede, y reconoce que sus ángeles están presentes para proteger, fortalecer y acompañar tu caminar de fe. La séptima señal de que un ángel puede estar a tu lado es cuando sientes una brisa suave que te acaricia el rostro o recorre tu cuerpo en momentos de oración, adoración o meditación espiritual. Puede parecer un detalle insignificante, pero en el ámbito espiritual tiene un profundo significado. Es símbolo de calma, consuelo y ministración divina. La Biblia nos da un ejemplo hermoso en la vida del profeta Elías. Después de enfrentar al rey Acab y a los falsos profetas, Elías se sintió exhausto, temeroso y deprimido. Buscando a Dios, se refugió en una cueva. Allí hubo un viento fuerte, un terremoto y un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de esos fenómenos. Finalmente, dice 1 Reyes 19:12, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Fue en esa brisa suave donde Elías reconoció la presencia del Señor. Esa experiencia nos enseña que muchas veces Dios no se manifiesta en estruendos, sino en la ternura de un soplo que trae paz. En la vida cotidiana, los creyentes testifican que mientras oran en silencio, sienten una corriente de aire fresco que no tiene explicación natural. No hay ventanas abiertas ni ventiladores encendidos, pero la brisa parece como una caricia que calma la ansiedad y renueva el ánimo. En México y Estados Unidos, muchos describen esta experiencia como un abrazo del cielo. Desde la psicología, se podría pensar que la brisa es una simple percepción sensorial o incluso una sugestión. Sin embargo, el fruto que deja va más allá de lo psicológico. Paz profunda, alivio de cargas y una renovada confianza en Dios. Esa diferencia es lo que convierte un fenómeno ordinario en una señal espiritual. La brisa suave también es un símbolo de sanidad emocional. Personas que estaban atravesando momentos de duelo o depresión relatan que al sentir esa corriente fresca en medio de la oración, experimentaron como si Dios mismo limpiara sus lágrimas. La brisa no solo refrescó su cuerpo, sino también su alma. ¿Qué hacer cuando sientas esta señal? No lo tomes a la ligera. Reconoce que Dios puede estar usando a sus ángeles para transmitirte calma. Permanece en silencio por unos minutos. A veces la brisa llega para prepararte a escuchar la voz de Dios en tu interior. Recibe la paz como un regalo. Deja que esa frescura espiritual
disipe la ansiedad o el miedo que cargas. Escríbelo en tu diario espiritual. Recordar, estos momentos en tiempos de prueba fortalecerá tu fe. Un ejemplo contemporáneo lo vivió un joven en California que mientras oraba angustiado por un diagnóstico médico, sintió una brisa recorrer la habitación. Esa misma noche recibió la noticia de que los resultados habían sido más favorables de lo esperado. Para él la brisa fue una confirmación de que no estaba solo, que Dios y sus ángeles lo acompañaban. En conclusión, la brisa suave es una de las señales más tiernas y sutiles de la administración angelical. No es un viento cualquiera, es un recordatorio de que Dios envía con